Es bueno ver esto desde un ámbito como a 20.000 pies, porque aquí generalmente en nuestro medio se ve esto de una manera romántica. Por ejemplo, el romanticismo de principio del siglo pasado, principio y mediados del siglo pasado, dentro del margen izquierda-derecha. Y a veces también como que hay una potencia buena, una potencia mala, y a veces hay una superpotencia que no es buena, pero es menos mala que la otra. Y realmente, mirándolo desde un aspecto estratégico, no se trata de eso, sino de agarrar el justo medio. No se trata de emoción, porque como dice mi amigo mexicano, el doctor en política pública y antiterrorismo, Mauricio Mecholán, los estados cuando toman decisiones no lo hacen a partir de consideraciones éticas ni morales, sino bajo la consideración de lo que consideran el interés nacional y su seguridad nacional. Eso está muy lejos de la emoción. Eso hay que conseguirlo como sea, sí o sí. Entonces, en ese sentido, es por ello que son necesarias las estrategias nacionales. Porque con las estrategias nacionales identificamos metas en el tiempo, pero también identificamos, como decía Cordero, los riesgos y las amenazas. ¿Y qué hay que hacer para cumplir con esas metas? Y por eso se establece el interés nacional y los objetivos nacionales. Entonces, ahí en esto se mezclan negocios, inversiones, la institucionalidad, la defensa, la seguridad, y ahí llegan las migraciones. Y así podemos construir políticas públicas a partir de esa estrategia, y tendremos diferentes ámbitos en la política exterior, en la política interna, y así va cobrando forma la necesidad de una política exterior respecto de nuestros vecinos. Entonces, cuando Cordero dice de identificar amenazas y riesgos, pues sí, yo pienso que las migraciones presentan riesgos, y dentro de ellos, de esos riesgos, también hay amenazas. Porque, bueno, usted tiene un paraguas de un estado que se llama seguridad nacional. La seguridad nacional tiene dentro de ella diferentes apellidos, diferentes ámbitos, como la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la seguridad medioambiental, la seguridad sanitaria, la seguridad identitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me permite cuando yo tengo una política de seguridad y defensa o una política de seguridad nacional? ¿Qué me permite? Visualizar en el tiempo todas esas vulnerabilidades, todos esos riesgos y todas esas amenazas. Como yo la visualizo en el tiempo, puedo hacer un cronograma en el corto, mediano y largo plazo. Pero cuando yo no tengo eso y no tengo esa estrategia, pues me come el día a día, me llegan las amenazas, me llegan los riesgos, y yo no tengo que hacer, me desbordan. ¿Por qué? La estrategia me da el camino, me da las pautas, y cuando llegan los hechos, yo solamente tengo que hacer ajustes. Hago ajustes porque ya yo tengo soluciones para cada caso específico. Entonces, cuando yo tengo que por la frontera oeste me están entrando ciudadanos indocumentados sin un control específico, me está afectando la seguridad sanitaria porque me está trayendo enfermedades que aquí se eliminaron en la época de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Pero cuando me entran esos ciudadanos indocumentados, me está entrando un personal que yo no tengo ningún control de seguridad, y me está desbordando la seguridad pública. Por tanto, me afecta la seguridad ciudadana, que es la percepción que usted tiene de sentirse seguro cuando la seguridad pública está garantizada. Pero además, estas personas indocumentadas entrando sin controles, bueno, pero esa población que está entrando en un momento se van a reproducir. Entonces, ¿qué pasa? Me copan los servicios de salud,
me copan, me desbordan los servicios de educación. Y como dije, me desbordan la seguridad. Pero encima de eso, me están afectando, que es una amenaza directa a un ámbito de la seguridad nacional que se llama la seguridad identitaria. Diría, para los anglosajones, aquí en la isla del Caribe, aquí en la isla española somos todos negros. Sí, pero hay una diferencia. Aquí igual que en África, sí, pero hay naciones. Sí. Pero nosotros, en Europa son blancos. Pero nosotros sabemos. Ya hay naciones. Sí, pero nosotros sabemos la diferencia que hay. Y se matan encarnizadamente. Sí. Nosotros sabemos la diferencia que hay porque la dominicanidad es una amalgamación de razas que ha dado como resultado la dominicanidad, donde se ha mezclado el negro, el blanco y lo que quedó de los indios. En nuestros vecinos de al lado, tú tienes una serie de etnia arrancada de África, llegada allí, que por diferentes hechos, y ya Pelegrín y Manuel hablaron un tanto de eso, ¿por qué no hubo esa mezcolanza? Y eso explica en gran parte una diferenciación, una de las diferencias que hay entre nosotros. Entonces, cuando tú tienes esos flujos incontrolados de inmigración, tú estás acelerando una variación en el perfil étnico de la dominicanidad. Y eso hace más fácil que desde fuera se perfilen soluciones en conjunto para las dos naciones que conforman la isla. Y esa es una amenaza grave en varios ámbitos nacionales. Entonces ese riesgo que había, ya no solo es un riesgo, ya es una amenaza existencial que pende de la seguridad nacional del Estado Dominicano. Y es por eso que en su intervención en la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas el mes pasado en New York, el presidente Luis Abinader dice: si la comunidad internacional, si los países que se comprometieron no cumplen con la financiación y el equipamiento de esa misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, República Dominicana va a hacer lo que tiene que hacer. Yo como presidente voy a hacer lo que tengo que hacer para garantizar la seguridad nacional nuestra. Y algunos se rasgaron las vestiduras, pero el presidente no está diciendo nada malo. Las leyes, el sistema jurídico dominicano le da toda la potestad como presidente para agarrar el poder nacional y precisamente resolver esos puntos donde tenemos vulnerabilidades. Ya lo había dicho en el Consejo de Seguridad el 13 de febrero. Así es. De este año. Y entonces, producto de eso, vemos la mecanización de esa estrategia de deportación masiva en 7 pasos. Y como vemos, entonces hemos de acordar que en estos momentos tal vez la mayor amenaza que pende sobre el Estado dominicano, sobre la nación dominicana, son las migraciones. En ese sentido, creo que se hace necesario que cada dominicano que le duele el país, porque hay algunos que se hacen llamar dominicanos que están en otra cosa, pero cada dominicano que se precie de dominicano, que se precie de su cultura, de su historia, debe ver esto, porque cuando decimos esa amenaza y que debe pararse esa inmigración, estamos hablando de la inmigración indocumentada, no estamos hablando de ciudadanos legales, porque ningún dominicano tiene nada contra ningún vecino y mucho menos contra los haitianos, pero usted no puede colapsar su casa, su hogar, para ayudar al vecino, porque entonces al final, si la República Dominicana colapsa, vamos a desestabilizar la República Dominicana, la isla completa, y eso tiene un alto potencial de desestabilizar una gran parte del Caribe, y eso tiene un gran potencial de desestabilizar una parte de Latinoamérica, de América. Porque si ustedes se dan cuenta, a los indocumentados haitianos lo expulsan de cualquier lugar y no pasa nada. Bahamas lo mete en jaula, lo hidrata, lo manda para Haití. Cuba hace lo mismo. Cuba lo fumiga. Sí, cualquiera de esas islas del Caribe. No lo quieren en Chile, no lo quieren en Brasil. En Estados Unidos lo lazaban con lazos, pero no pasa nada. La comunidad internacional ni los asuntos de derechos humanos dicen nada. Pero en Haití, desde niños hasta ancianos, están sometidos a una violencia sistémica por el mismo Estado y por las gangas. Pero usted no escucha a la comunidad internacional y el organismo de derechos humanos hablando. Parecería ser que los únicos indocumentados haitianos que a ellos les interesan son los que están en República Dominicana. Parecería ser. Entonces, ya termino. Entonces,
todo esto es lo que nos lleva a corregir en que tal vez la amenaza más grande que existe al Estado Dominicano, a la nación dominicana como tal, para su permanencia en el tiempo, son las migraciones internacionales. Ojo con eso, y en este sentido es necesario, lejos de los colores partidarios, lejos de los colores políticos, unir fuerza con las autoridades dominicanas para enfrentar esto. Por ejemplo, yo veo a Pellegrín, que es un alto funcionario, lo pongo de ejemplo, excúseme, licenciado, es un alto dirigente de un partido político, pero no tiene problema en apoyar una política pública que vaya en aseguramiento de la dominicanidad. ¿Por qué? Yo lo vi a usted con un equipo del gobierno en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica y en Europa, sensibilizando sobre esa realidad, sobre ese impacto que tenemos nosotros. Y tal vez por eso, por primera vez en muchos años, en décadas, a nosotros no nos han dado galletitas en la comunidad internacional. Y es por eso que cuando el primer ministro de Haití, cuando la delegación de Haití está en el Consejo Permanente de Seguridad, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que hace su alocución, que incluso trae a colación los eventos de Perejil, en una serie de eventos desafortunados. Y es por eso que allí, en medio de todo eso, 5 países apoyaron a la República Dominicana. A pesar de todo, no hubo más remedio que Colombia, Guyana, Panamá, Canadá y Estados Unidos decir que cualquier estado tenía derecho a aplicar sus leyes migratorias. O sea, sabemos que eso es regañadientes porque sabemos lo que hay, sí, pero demuestra que cuando hay continuidad cuando se crea una política pública clara, coherente y efectiva, y hay transparencia en ella, pues los diferentes actores pueden comprometerse en ella y tirar para adelante. Entonces se hace necesario ahora mismo, ya para concluir, que pongamos a un lado las consideraciones políticas e ideológicas y pensemos primero en la dominicanidad, en lo que es el Estado dominicano, poniendo de relieve el principal escudo y la principal arma que nos legó nuestro fundador Juan Pablo Duarte, que fue y que está asignado en nuestro escudo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque siempre la mentira de los vecinos ha jodido el progreso y el desarrollo del pueblo dominicano. Gracias, Alfredo, por esas palabras. Bien.